Amigos de Debate MX, se acabó la final y tenemos nuevo campeón del fútbol mexicano. Toluca levanta la 12ª estrella de su historia en una de las definiciones más dramáticas que se recuerdan. La noche empezó torcida para los Diablos. Al minuto 14, tiro libre de Gignac. La pelota pega en Gorriarán en la barrera y se termina metiendo. Ese 1-0 ponía a Toluca con la obligación de marcar 2 goles para empatar la serie o 3 para ganarla. Pero el equipo de Mohamed no se rindió. Al 40, el Iño empata y enciende el Nemesio 10. Al 52, Paulinho firma el 2-1 y desde ahí el juego se vuelve una auténtica guerra, con llegadas de lado y lado hasta el silbatazo final. Todo se definió en los penales, donde la tensión fue máxima. Tras la tanda inicial seguimos igualados y en muerte súbita se fueron 1-1 hasta quedar 9-8. García, portero de Toluca, le tapa un penal clave a Correa y después Alexis Vega cobra con personalidad para sentenciar el título. Toluca campeón, Mohamed campeón y Tigres subcampeón en una final que se les escapó desde los 11 pasos. ¿Por qué no? La verdad es que llegó el turco y lo dijiste bien. Creo que era la pieza que le faltaba. Hay rendimientos tanto individuales como grupales muy buenos. Toluca, la verdad, hoy, por ejemplo, mostró una cara diferente al partido de ida y su esencia creo que fue la misma. Creo que lo fue a buscar al partido hasta que se cansó. Pero sí, yo creo que tiene con qué ajustar algunas posiciones, pero a mí me parece que sí. 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 Perfecto. Decía, se cansó, pero también tuvo que ver con la modificación de Gignac, ¿no? La ayuda a piernas frescas, ¿no? Ya se veía... Sí, el tema que lo que veíamos, y creo que estábamos viendo ahí todos los compañeros, veíamos de que tampoco tenía tanto cambio en ofensiva, y ahí es donde tenía que modificar el turco y tenía que buscarle la vuelta porque se le estaban acalambrando varios futbolistas. Y creo que ahí es donde falló un poquito la estrategia del turco. Ya en un momento dijo, bueno, ya no lo puedo ganar, vamos a los penales, y creo que por eso es el técnico que es. Bueno, perfecto. Entonces para ti sí puede ser de época. Muy bien. Felicidades nuevamente, Fran. Gracias, mi querido Alex. Carlos Hermosillo, Charlie. Buenas noches, ¿cómo te va? Saludos a mis compañeros y a la gente en casa. Me sorprende mucho la pregunta porque tu departamento de inteligencia con tu productor, échenle tantita cabecita. Esto lo repitieron también cuando el América y dijimos que no. Un equipo de época quiere decir completamente, son muchos años, no son una temporada. No. Un año. 2 temporadas. Bueno, nada más Yo dime. digo que es un Nada gran más dime. trabajo y va en procesos, sí. Bueno, nada más dime Ha que hecho un no. gran trabajo. No, tengo que decirlo, porque repetimos siempre lo mismo. Esta pregunta la hicimos también cuando fui tricampeón en la América y dijimos que no. Bueno. Otra vez volvemos Nada a más, repetir. Échenle tantito pero coco. ¿por qué te molestas? Échenle tantito coco. Te enojas conmigo. Porque tú eres te el enojas departamento de con el inteligencia. productor, Porque tú y el productor son el departamento de Apenas te inteligencia. estoy saludando, ya estás enojado. Pero Carlos, también hay calma. otro que está ahí. Pero, No, a ver, ¿te molesta que repitamos la pregunta? O sea, si lo hicimos con porque América me parece que es y se porque- quejan ¿sabes qué me que parece? no ponemos que Me Toluca, parece, que ¿sabes gana qué un es? campeonato número 12, Me parece que es el segundo ya más que es ganador. flojera. No lo podemos poner... O sea, No, si pues me es un pregun- año. Pero Es espérame, un año. si lo Mira, pregun- te digo qué quiere decir. ¿Sí lo has leído? ¿Lo leyeron? ¿Lo que quiere decir? ¿Época? Por favor. Si lo O preguntamos sea, con yo el- no le quito mérito, el gran mérito de Toluca, gran partido, gran primer tiempo de Toluca y gran segundo tiempo de Tigres. Lamentablemente pues, se fueron a penales porque son dos, el primero y el segundo lugar. Y Toluca tuvo 2 oportunidades hasta que llegó la tercera, llegó, porque cuando la vida te pone en ese momento, llegó el que tenía que hacerlo. Con una pierna, Alexis. Y lo hizo y bye. Felicidades a Toluca, y muy bien, pero no creo que sea un equipo de época. Bueno, no sé por qué vienes tan acelerado Porque el día de hoy. No, porque le echan tantas ganas. Me imagino que ponen lo mismo siempre. Estabas Porque nervioso, tuvieron tiempo. estabas nervioso viendo los penales. no, yo sé. domingo. Pero mira, Bien, primero, le echan Carlos tantas Hermosillo. ganas. Curiosamente, el hecho de que
no le puedan dar la dimensión a una pregunta tan calculada, tan preparada, tan inteligentemente trabajada. Gracias. El departamento de inteligencia de la última palabra. Gracias. Yo El siento, departamento de desinteligencia. yo siento De desinteligencia. ¡Qué profundidad! No, tiene mucha profundidad. Yo siento envidia, siento celo, siento ganas de haber conseguido un bicampeonato Correcto. como el que hoy está consiguiendo el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Yo sí entendí para dónde va la pregunta. Gracias, Gus. Yo sí creo que puede llegar a ser un equipo de época. No lo es todavía, eso no hay debate. Yo también Va en digo el lo camino, mismo. está construyendo bien. Pero los tres dijimos eso. Pero hay maneras, ¿no? Hay formas. Sin Tú sí insultarse, dijiste sin enojarse, sin, Que iban camino. sin menospreciar. Que iban No estoy camino. menospreciando. ¿Por qué te cae el 20? Carlos también a ti? dijo- Yo también dije lo mismo, ¿eh? Carlos, los tres Yo dije dijimos lo lo mismo. mismo. ¿Por qué no ¿Por qué te cae la escuchas? pedrada a ti? No, pero Si yo tenés no que- dije que tú no dijiste. No, pero Dije que decimos- algunos. Van Yo- en camino. pero- Dijo, No, está está bien. cayendo a ti la pedrada. No, la Me pedrada parece- no, pero El queda bien. Dale, Lejos queda de bien. estar Échale. discutiendo esta situación, tendríamos que estar discutiendo. poniendo en la gloria Discutiendo. a lo que hoy en el infierno, Fue una gran a final. lo que hoy los que hoy en el infierno consiguieron el cielo. Pues Llegaron a un ganaron. bicampeonato, como los Diablos Rojos del Toluca. Démosle el mérito. Yo sí entendí lo que hizo Mohamed. Se le lesiona en Guerrero, se le lesiona a Paulinho, Vega no estaba en su mejor momento, ya había perdido el otro día en la ida también A Robert. a Robert Morales, un jugador ofensivo que le da variantes en ese sentido y dijo, no me puedo ir de tú a tú con Tigres en el tiempo extra con los juegos que tiene, cambio, ajusto, acomodo y aún así tuvo una de Marcel Ruiz de cabeza que pudo ser el agregado, el gol del triunfo. Yo lo entendí perfecto. Recuerdo también que en el tricampeonato de América una de las situaciones que elogiamos de Jardine fue su capacidad de ajustar. Sí. Su capacidad de un torneo jugarlo muy bien, otro torneo más o menos y el tercero hasta mal. Pero campeones los tres. Pero yo, Hoy- mira, ya que hoy terminaste el Turco de, saca el de resultado. hablar muy bien y de quedar bien, Quedar nadie bien. de nosotros dijo que lo hizo mal el Turco. Aplaudimos lo que hace el Turco, el trabajo de Toluca, el campeonato de Toluca, se lo han ganado por méritos propios. Pero de eso a que me digas que hoy es un equipo de época, va en camino a ser un Te equipo de época. calientas luego con situaciones que no comprendo, como cuando te criticamos a un técnico que no llegó a una final con todo lo que se prometió, y hoy que un técnico, ¿Cuál se técnico? mete Repítelo. a las páginas ¿Cuál- doradas de la cuál- historia de los cuál técnico? bicampeonatos, Dímelo. que solamente Dímelo. estamos Sí. hablando de No, Toluca. es que si lo escuchaste transmitir, Ahorita te digo. podrías decir, pregúntale a Te digo, Chaco. Hugo Está bicampeón. hablando de Gustavo del técnico. Matosas bicampeón. ¿De qué técnico? Diego Coca de bicampeón. Vicente. Jardine bicampeón. Hoy, Sí. hablando de torneos cortos. Tricampeón, hoy- Jardine tricampeón. Por eso, pero Hugo hoy bicampeón. Hugo Sánchez. Hugo fue bicampeón. Bicampeón, lo dije. claro. Dije Coca, dije sí. Gustavo Matosas. Correcto. Hay dije muchos. Grupo selecto. No hay Jardine tantos, ¿eh? fue bicampeón y luego Yo jugué tricampeón. con dos técnicos que fueron bicampeones. Torneos cortos, torneos cortos. Ah, pues es largos. Y ahora lo consigue el Turco Mohamed, el cual debería estar Aplaudirlo. A siendo ver, candidato número uno aplaudirlo. para si México no tuviera técnico, ¿no? O Aplaudirlo. aunque tuviera, ¿no? Lo deberían de echar al otro y traer al Turco Mohamed a la selección, pero ¿puedo intervenir mi un respeto. poquito? Por favor, adelante. Pero ¿a qué llamamos equipo de época? ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un equipo de época? Los requisitos. Sí, digamos. Bueno, a ver, expliquemos. leyó la definición textual y requiere un Cierto periodo. mayor periodo, ¿no? Mayor de periodo. tiempo. Mayor Eso es lo que periodo. Yo se refiere. creo que todo lo dijimos, va en camino a poder serlo, ¿no? Obvio. Sí, claro. Porque Que no está mal. La realidad es que sí, pero sí han nombrado equipos, por ejemplo, en el Toluca de Fabián, yo creo que fue un equipo de época, el América de Jardine también. Si me voy más atrás, Carlos, o ustedes deben saber que son periodistas. Bueno, aquí yo escuché a varios decir que el de Jardine no era de época, ¿eh? Que también le faltaba. Yo les dije, yo con sí. el tricampeonato, muchos decían, no, es que le falta lo internacional para ser de época, tal vez. Al del América. ¿Y a Toluca? No, bueno, por eso te digo. Tú estás diciendo que va en camino y está bien. Ahí te faltó nombrar Pachuca también. También. Poderoso el balompié mexicano, aquí nos encontramos de este lado, Ricardo Puch, Jorge Pietrasanta, el profesor Mario Carrillo, Dionisio Estrada, bienvenidos y muy buenas noches. Toluca empata a las Chivas Rayadas del Guadalajara con 12 títulos en la era profesional. La era Vergara ha sido de las peores en la historia del Guadalajara y le empata. Ahora, quien tiene que estar preocupado es el América. El América tiene que estar preocupado.
porque si Toluca gana el siguiente torneo, América ya no será el único tricampeón de la historia. Por lo pronto, Toluca se convierte en este momento en el quinto bicampeón de la era de los torneos cortos. Que se preocupe el América porque Toluca puede estar ahí. Se los dije, tenía que jugar Ernesto Vega. Todo lo asqueroso que jugó en Chivas, lo dije y lo mencioné todo el torneo. Vega tenía que jugar y fue la clave. ¿Sirve de algo de encerrarse tan temprano? Tan temprano. He revisado todas las liguillas. Prácticamente no sirve de nada encerrarse desde tan temprano. Pero estos Tigres pierden por el karma de haber echado a un hombre como Ricardo el Tuca Ferretti y a Siboldi de una manera tan deleznable. Hoy todos sus directivos, los juniors que hoy manejan Tigres, deberían estar presentando su renuncia. ¿Qué pasó con Nahuel? Un portero de una gran prensa, pero que siempre están nahueleándola. ¿Qué pasó? Últimas finales, fallando como hoy o siendo expulsado. Nahuel hace mucho que no pesa. Este torneo, gracias a su defensa, Tigres fue el equipo con menos goles en contra y más vallas invictas. Pero no por Nahuel, tuvo muchísimos errores. Aguas, Cruz Azul, te salvaste, papá, te salvaste, ponte al tiro para que te alejes de los Tigres. El turco ya es uno de los mejores técnicos en la historia de la Liga MX y se pone a 2 de mi hermano Ricardo el Tuca Ferretti. Y si no es por los penales, gracias a Dios que hubo penales, esta es una de las finales menos entretenidas de la historia. Gracias a Dios que hubo penales. Ricardo Puch, Jorge Pietrasanta, profesor Mario Carrillo, Dionisio Estrada. ¿Qué mensaje le manda Toluca al empatar a la Chivas Rayadas del Guadalajara en títulos? ¿Qué mensaje manda Toluca? Ninguno, el único Ninguno. mensaje que debió existir, y un saludo para todos, desde hace mucho tiempo, es que el Toluca es un grande del fútbol mexicano y el que no lo quiera aceptar está mal. O sea, 12 títulos, una cosa es decir, sin importar la popularidad, es un equipo de una... No, bueno, ya ahí entramos en que a lo otras mejor cosas. No le importa, ¿eh? Ahí entramos no le importa. En otras situaciones. Ajá. Pero este Toluca se hizo grande, yo creo, desde épocas atrás, desde la época, había mucho cardosista en aquel momento, ¿no? Y muchos niños crecieron yéndole al Toluca por Cardoso. Hoy tenemos una final que a mí me encantó, yo coincido con varios de mis amigos y compañeros de la otra mesa. La final me encantó y yo la pongo abajito de aquella final del 26 de mayo de 2013 que le ganó el América al Cruz Azul y después pongo esta, porque esto se trata de emocionarse. No me digan que los de Tigres no se emocionaron, los de Toluca y todos los que vimos aquí, en los penales y en todo. O sea, la final no estoy diciendo que fue mal jugada, lo que estoy diciendo es que no fue tan entretenida. Y en los penales, ¿cómo bien jugada, sí. Todos gritando hasta bien producción? Jugada. Oigan, bájenle tantito. Los penales, sí. Pues sí, porque fue una final de estas que todos queremos ver, y Mohamed, mi querido turco, eres un maestro. Eres un maestro. Decidiste por Luis García, ataja el penal Ángel Correa, que para mí es más mérito de Luis García que el tiro de Ángel Correa malo. Y a partir de ahí, yo nos dimos cuenta que ya iba a ser, o por lo menos yo, iba a ser campeón el Toluca. Y lo de Alexis Vega estaba, decían, no puede ni caminar, está para no jugar nada. Que no lo termina metiendo los 2 penales. Factor, las 2 decisiones, factor del turco Mohamed para que sean campeones. Yo la pongo como la segunda final más emotiva que a mí me ha tocado ver. Y dio un pase filtrado y le dio el centro a Marcel Ruiz. Alexis Vega. A ver, don Ernesto Vega. Ricardo Puch, con 12 títulos, empatándole al Guadalajara y amenazando al tricampeonato del América, ¿qué mensaje manda el Toluca a estos equipos? No, buenas noches a todos, que es un club y ha sido un club, creo yo, infravalorado mucho tiempo, ¿no? Porque nos dejamos guiar siempre por la popularidad, el arrastre que tienen los clubes. En eso no se va a comparar nunca ni con América ni con Chivas, sobre todo Cruz Azul y Pumas igualmente por encima, creo yo, pero hace rato que Toluca, deportivamente hablando, rinde y particularmente más en era de torneos cortos como uno de los clubes más importantes que tiene el campeonato. Hoy lo termina avalando en una final que a mí también me gustó, que me parece que cumple con lo que es una final. Creo que a veces idealizamos un poquito este tipo de marcos y generamos una expectativa que es poco real para lo que realmente se suele jugar, ¿no? Se busca más evitar... se suele buscar más evitar el error que generar el acierto, porque es normal, hay mucho miedo a perder, hay mucha tensión, y eso suele dar
casi siempre finales poco lucidas, ¿no? Poco vistosas, son pocas las que realmente cumplen con esa expectativa. Yo me quedo con el esfuerzo, con los ratos que hubo. Es cierto que el primer tiempo tiene ahí, porque a Toluca le cuesta encontrar el camino, lo encuentra después con el niño a partir del gol, y ahí hay un rato de mejor jugado. Tigres trata de reaccionar en el segundo tiempo, pero en general me gusta mucho la final, y Toluca confirma, insisto, lo que viene siendo ya desde hace. Dionisio, ¿quién tiene que estar más preocupado con este título del Toluca? ¿Chivas, que es empatado, o América, que se ve amenazado su Y dale tricampeonato? con Chivas, carajo. Perdóname, perdón si te lastimé. O sea que Ninguno de los dos tendría que estar preocupado. Cada O sea, quien tiene que escribir su historia, entendiendo que Pero no Toluca, es un mensaje que manda entendiendo que Toluca, el mensaje que manda es el de el resurgir de un equipo que había sido campeón durante muchas veces, pero que se nos olvida, y entre ellos que mucha gente, entre ellos tú, criticaba que tenía 13 o 14 años de no ganar un título, que Bueno, había llegado, pagó una multa por no- que había pagó la multa del descenso, que pagó la imagínate multa nada del más. descenso, que había llegado Sí. a una final y fue goleado por Pachuca, y que se había quedado corto con Paiva, pero llegó Mohamed y hoy lo hace bicampeón O sea, si del tú fueras fútbol directivo de mexicano. Chivas Sudamérica, ¿no estarías preocupado? No, estaría preocupado por mi equipo. Ok. No porque ¿Quién Toluca tendría- haya sido ¿En qué campeón. plantel estarías más preocupado? ¿En los dos? ¿En los dos? Porque los dos son los equipos más grandes del fútbol mexicano, y entonces, entendiendo que América no se le puede reprochar mucho después de ganar un tricampeonato, pero que Guadalajara Chivas? tenemos que pensar que se tiene que exigir más para poder competir por títulos, que ha dejado de competir, Ya no lo va a aunque de hacer. pronto le alcanza Ya no lo para va a meterse hacer. directamente a la liguilla. Ahora, del partido, aparecen los hombres de Toluca cuando tienen que aparecer. Le reclamaba a Eliño la contratación más cara en la historia del Los Toluca. últimos dos partidos de Eliño fueron fundamentales. Y Eliño termina hoy metiendo otra vez un gol y dando una asistencia. Así es. Aparece Paulinho, el tricampeón de goleo, que se le criticó, por supuesto, que no había aparecido en el primer partido. Y aparece en los últimos 10 minutos del encuentro, más lo que fue el alargue y en los penales, sobre todo, el que había sido su capitán durante estos dos torneos, que no había podido jugar las últimas 7 semanas, y que se planta en los penales criticaste esa para decisión? vencer. No, criticaba que la fueran a meter desde el principio, no que jugara los últimos 20 minutos. Terminó jugando Estuvo bien utilizado. los últimos 10. Ahí fue por parte del turco una dosificación importante e interesante. Y del otro lado, de Tigres, hay que decirle a Tigres que su soberbia de pensar que fue la mejor defensiva del torneo, que fue el equipo, Y no por Nahuel. que fue el equipo que más ceros mantuvo a lo largo del torneo, eso también lo hace perder el título. Porque con el 2-0, dijo, difícil que me claven 3 goles. Pero lo habíamos dicho, este Toluca en casa, hasta antes de este partido, los últimos 11 que había jugado, solamente había quedado 1-1 con Pumas y 0-0 con Juárez en los cuartos de final. Después metía de 2, de a 3 y hasta de 6 goles. Así es. Y entonces Tigres, su pecado fue ese, pensar que Soberbia, defensivamente, dices esa soberbia de decir Pensaban después que del tenían a 2-0. Nahuel. Y lo Ay, otro, Nahuel, y lo otro, y lo Nahuel en las otro, finales y se hace termino. expulsar o Lo no otro pesa. y termino. Correa, lamentablemente, que yo pienso que sigue siendo la contratación del torneo, hay que decirlo. O sea, lo termina dejando Pizarro, quizás por lo mismo de los penales, quizás porque le pueda alguna diferencia, pero hay que decirlo, ya estaba muy cansado. Apenas llegaba a los balones desde los tiempos extras. Y comparto con los que dicen que les gustó la final, porque no nos podemos quejar, no podemos criticar, pero los equipos cuando jugaron abierto era ida y vuelta, ida y Poco. vuelta. Tigres tuvo 2, la Poco. que falló Ibáñez en una media vuelta, la que falló Correa en el primer tiempo, y también Nahuel, Pero fue más denso. y también Nahuel también tuvo sus jugadas que detuvo. Entonces, yo no le tengo nada que criticar a estos dos equipos, por lo menos en el dinamismo, la intensidad, en el ida y vuelta. ¿Cuál a mí no me dinamismo de deben nada. Tigres? Hubo un momento que el partido se abrió. El arranque de partido Sí. hasta el gol. O sea, Claro. el gol cae por lo que Atrás. genera Tigres de propuesta, ¿no? No, ¿Por dónde y- va a buscar el y en partido el Tigres? segundo tiempo Genera la hubo falta. momentos que era Los de ida y primeros vuelta. 14 Atrás. minutos de partido de Tigres son muy buenos. Después con ¿Y el luego gol es cierto que se cuánto tira duró atrás. el partido? Y el segundo tiempo de Tigres Claro. vuelve a ir a buscar. Y luego más de 90 los minutos. dos. Que te explique, Mario, que te explique. ¿Ya puede hablar? Sí, pues claro. Pero le va- Amigos de Debate MX, lo que acabamos de vivir en la final del fútbol mexicano es de esos partidos que se quedan tatuados en la memoria. La serie terminó, el torneo terminó y hoy podemos decirlo, Toluca es campeón, consigue la doceria estrella de su historia y lo hace en una de las finales más dramáticas que hemos visto en mucho tiempo, con remontada, tensión total y
Un desenlace desde los 11 pasos que acabó 9-8 en penales. Vamos a desmenuzar todo, porque aquí no solo hubo goles, hubo narrativa, jerarquía, errores, valentía y también nombres propios que se van a recordar por años. El contexto: Tigres llegaba por delante, recordemos cómo llegábamos a la vuelta. En la ida, Tigres había pegado primero en el Volcán, ganando 1-0 y dejando la sensación de ser un equipo ligeramente superior, más preciso con la pelota, más acostumbrado a manejar finales. La prensa mexicana en su mayoría colocaba a los felinos como favoritos para coronarse. Muchos decían que medio título ya estaba en la bolsa. Toluca llegaba con la desventaja en el marcador, con la presión de su gente en el Nemesio 10, con el recuerdo de la roja en la ida y con la obligación de proponer. No era sencillo. Tenían que encontrar el equilibrio entre ir al frente y no regalar espacios a un Tigres letal al contragolpe. Con ese contexto arrancó la noche y vaya que tuvo giros. Apenas corría el minuto 14 cuando el guión pareció inclinarse por completo del lado visitante. Falta a favor de Tigres. Cerca del área. Se acomoda André Pierre Gignac, el eterno referente, el hombre de las noches grandes. Todo el estadio contiene el aliento. Los de Tigres soñando con el gol, los de Toluca rezando para que no entre. Viene el disparo de Gignac, fuerte, con dirección. La barrera intenta cumplir su trabajo, pero la pelota rebota en Gorriarán y se termina colando al fondo. Gol de Tigres, 1-0 en el partido, 2-0 en el global. Silencio, incredulidad y un mensaje claro en el marcador. Toluca ahora necesitaba 2 goles para empatar la serie o 3 para ganarla. En ese momento, muchos pensaron que la final se había acabado, que Toluca, con la losa del global y el golpe anímico, se iba a caer. Que Tigres, con su experiencia, iba a dormir el partido, enfriarlo y llevarlo con oficio hasta el final. Pero si algo demostró este Toluca es que no está hecho para rendirse. Lejos de caerse, Toluca se encendió. El gol en contra despertó al equipo, despertó a la afición y despertó al Nemesio 10. El Diablo decidió que, si se iba a morir atacando. Poco a poco se empezó a notar un cambio de tono en el partido. Toluca adelantó líneas. Empezó a apretar la salida de Tigres. Comenzaron a aparecer los disparos de media distancia, los desbordes, los centros que cruzaban el área. Tigres, por su parte, pareció entrar en esa zona peligrosa de la comodidad, un poco más replegado, un poco más confiado, tal vez demasiado tranquilo con el 2-0 global. Y en una final, cuando bajas medio cambio, el rival se te viene encima. Al minuto 40 llegó el primer gran grito de la noche para los locales. Toluca arma una jugada por sector ofensivo, la pelota queda viva cerca del área y ahí aparece el Niño con determinación, con olfato de área para conectar y mandar el balón al fondo. Gol de Toluca, 1-1 en el partido, 2-1 en el global. Ese gol cambió todo. Devolvió la vida a los Diablos, encendió al público y mandó un mensaje directo a Tigres. Esto no está terminado. El cierre del primer tiempo fue un ida y vuelta lleno de tensión. Tigres quería irse al descanso con la ventaja global intacta. Toluca quería aprovechar el momento anímico y pegar otro antes del silbatazo. No llegó el segundo, pero la sensación ya era otra. La final estaba más viva que nunca. Arrancando el complemento, Toluca salió con la misma intensidad con la que terminó la primera mitad. Sabían que un gol más lo cambiaba todo. Tigres, en cambio, daba la impresión de seguir jugando con el marcador, no tanto con el ritmo del partido. Y al minuto 52, el Nemesio 10 se vino abajo. Tras una buena circulación de pelota, Toluca encuentra espacio. La defensa de Tigres no termina de ajustar y aparece Paulinho para definir con mucha frialdad y poner el 2-1 a favor de los Diablos. Ese tanto empataba la serie en el global. 2-1 Toluca en el partido, 2-2 en el acumulado. A partir de ahí, lo que se jugó fue otra cosa. Ya no era solo una final, era una guerra mental y emocional.
Cada balón dividido se peleaba como si fuera el último. Cada falta se gritaba, cada tajada se celebraba como un gol. Los técnicos empezaron a mover piezas, a ajustar, a leer dónde estaba el desgaste. Tigres, tocado, tuvo que salir de su zona de confort. Ya no le bastaba con especular, tenía que atacar. Gignac seguía haciendo referencia, pero Toluca cerraba filas apoyado en un García que empezó a crecer en el arco. Del minuto 60 al 90 vivimos un resumen perfecto de lo que es una final. Llegadas de lado y lado, pelotas a balón parado que levantaban a la gente de sus asientos, contragolpes que morían en el último toque, porteros respondiendo cuando más se les necesitaba. Tigres tuvo ocasiones para liquidar, Toluca también para aumentar la distancia, pero entre la falta de contundencia y las buenas intervenciones defensivas, el marcador ya no se movió. El árbitro pitó el final del tiempo regular y la serie se iba a la larga con un global empatado. Los jugadores agotados, los técnicos estresados, la afición al borde del colapso. Nadie quería los penales, pero todos sabían que el partido estaba encaminado hacia ahí. En los tiempos extra, el guión fue parecido: cansancio extremo, piernas pesadas, más corazón que piernas. Algunos intentos tímidos, pero se notaba el miedo a cometer un error que fuera irreparable. El 0 se impuso en el alargue y el título se iba a decidir desde los 11 pasos. Llegamos a los penales, ese territorio donde la táctica se hace a un lado y mandan la personalidad, la sangre fría y, sí, también un poco la suerte. Desde el primer disparo se sentía la tensión. Cada jugador caminando desde el medio campo al punto penal con el peso de una institución sobre los hombros. Primero uno, luego otro y la mayoría cumpliendo. Los porteros adivinaban, rozaban balones, pero los tiros iban bien colocados. La tanda avanzaba 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Nadie cedía, nadie fallaba. Y de pronto entramos en muerte súbita. Ahí comenzaron los detalles que hacen héroes y villanos. García, el arquero de Toluca, se agigantó, leyó, esperó, eligió momentos para jugar con la mente del tirador. Del otro lado, Nahuel también intentó su juego habitual: gestos, provocaciones, esa personalidad que tantas veces le funcionó. Pero esta vez, la historia se escribiría diferente. En uno de los penales clave de la serie larga, García le adivina y le tapa el remate a Correa, uno de los hombres importantes de Tigres. El estadio explotó. Ese fue el momento en el que todos sintieron que el título estaba más cerca de los diablos que de los felinos. La tanda siguió avanzando hasta que finalmente el marcador terminó 9-8 a favor de Toluca. El disparo definitivo cayó en los pies de Alexis Vega, un jugador lleno de historia, polémicas, lesiones y críticas, pero también de talento. Tomó el balón, respiró profundo, lo acomodó, miró de frente al arco y disparó con categoría. La pelota besó la red y el Nemesio 10 se vino abajo. Toluca campeón. Toluca con su 12ª estrella. Toluca levantando el título en una final que parecía perdida al minuto 14 y que terminó ganando desde el manchón penal. Si hay dos nombres que se llevan portadas después de esta final, son García y Alexis Vega. García, el portero de Toluca, no solo cumplió en el tiempo regular, también se convirtió en figura en la tanda. Tapó el penal clave, transmitió seguridad y dio ese plus anímico que todo equipo necesita en un momento así. Muchos porteros se encogen en las tandas. Él se agrandó. Alexis Vega, por su parte, llegó a esta final con muchas dudas alrededor. Que si el físico, que si la constancia, que si las lesiones, que si su carrera no había despegado como se esperaba. Y sin embargo, terminó siendo el encargado de cobrar el penal más importante de la noche. No se escondió, no pidió que tirara otro, tomó la responsabilidad y respondió como crack. Con ese disparo, Alexis no solo le da el título a Toluca, también se regala a sí mismo un capítulo de reivindicación, de esos que los jugadores necesitan para reescribir su propia historia.
No podemos hablar de este título sin mencionar a Antonio Mohamed. El turco volvió a demostrar que es un técnico hecho para las noches grandes, para las liguillas, para los escenarios de máxima tensión. Tomó a un Toluca que venía con dudas, le dio una identidad competitiva, lo hizo sufrir, lo hizo apretar y hoy lo hace campeón. Este Toluca no fue perfecto, pero sí fue un equipo con carácter. Supo levantarse del golpe del 1-0 global. Supo reaccionar ante el gol de Gignac en la vuelta. Supo mantener la calma cuando empató la serie. Y supo encontrar en los penales un camino hacia la gloria. No es casualidad que este grupo haya terminado levantando la copa. Es producto de un trabajo donde el técnico puso la base, pero los jugadores compraron la idea. Y claro, del otro lado está el análisis que nadie en San Nicolás quiere escuchar. Lo de Tigres es un fracaso. Tenían la ventaja en la ida, se pusieron 1-0 en la vuelta, tenían el 2-0 global, estaban a un paso del título. Pero permitieron que Toluca reaccionara, que creciera, que empatara, que los llevara a una zona donde cualquier error te deja sin nada. Los penales. Tigres, con la plantilla que tiene, con los años de experiencia en finales, con un portero como Nahuel y un referente como Gignac, estaba obligado a manejar mejor la serie. No lo hicieron. Y en ese sentido, sí hay un componente fuerte de decepción. Ahora, también hay que darle el mérito a Toluca. No se trata solo de que Tigres la haya dejado ir. Se trata de que Toluca hizo todo lo necesario para arrebatársela. Con esta doceria estrella, Toluca se sigue consolidando como uno de los clubes más ganadores del fútbol mexicano. Ya no se puede hablar de los 4 grandes sin que salte la discusión. ¿Y Toluca qué? ¿Y sus títulos qué? ¿Y sus finales qué? Este campeonato, ganado ante un rival de peso como Tigres y en una final tan dramática, le suma todavía más argumentos a esa conversación. No es solo un título más, es una declaración de vigencia, de identidad y de grandeza. Amigos de Debate MX, lo que hemos visto hoy es la esencia del fútbol. Un favorito que parecía tener todo controlado. Un rival que se niega a morir. Una remontada. Una tanda de penales eterna. Un héroe bajo los 3 palos y un jugador estigmatizado que termina levantando el título con su disparo. Toluca 2-1, Tigres en el partido, empate en el global, 9-8 en penales, título 12 para los Diablos y un Nemesio 10 que esta noche no se va a dormir. Ahora te pregunto a ti, ¿esto fue más mérito de Toluca o más fracaso de Tigres? ¿García y Alexis se convierten en nuevos ídolos para la afición escarlata? ¿Dónde colocas a este título en la historia reciente del fútbol mexicano? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete, comparte este video con ese amigo tigre que está dolido y con ese amigo diablo que hoy no cabe de la felicidad. Esto fue Debate MX. Aquí las finales se analizan con pasión, pero también con argumentos.